La oración es yo hablo y Dios habla. Habla Dios y yo escucho. Es ese diálogo. Y hay que hacerlo sin ninguna duda, como estudiábamos, en una oración constante. Debemos ser constantes en la oración. También decíamos que debemos presentarnos con una actitud de humildad en la oración. Solamente la oración del humilde llega delante de la presencia del Señor. La oración del arrogante no llega delante de la presencia del Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios mismo aborrece al que es soberbio. Da vuelta su rostro sobre el soberbio. Por eso el acercarnos a Dios ha de ser con una actitud de humildad. Y aquel que se acerca a Dios ha de hacerlo con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Constantes, humildes y con fe. Y decíamos el domingo anterior, bueno, el anterior, 2 domingos atrás, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, vosotros oraréis así tienen que orar. Y si ustedes deben orar a Dios como Padre, y como conocen a Dios como Padre, hay que hacerlo verdaderamente, sin hipocresía. Verdaderamente, sin hipocresía. Debemos orar a Dios como Padre inteligentemente, sin ignorancia, no diciendo palabras vacías, repeticiones, sino usando nuestra inteligencia inteligentemente, sin ignorancia. Debemos orar a Dios como Padre con confianza, sin duda. No siendo confianzudos, sino con la confianza que podemos tener en Dios como Padre, sin dudar que Él escucha, que Él responde a nuestras oraciones. Y también Jesús nos enseña a orar con libertad, sin formulismo, sin utilizar estructura, con toda la libertad que uno puede hablar con su Padre. Sin hipocresía, sin ignorancia, sin duda, sin formulismo. Por eso el Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro. La conclusión de cómo orar es el Padre Nuestro. Por eso el Señor comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Este Padre Nuestro tiene una invocación y 6 peticiones. Lo que vamos a ver hoy es solamente la invocación, no vamos a entrar a las peticiones. Pero tiene 6 peticiones. 3 peticiones que están dirigidas a Dios y a su reino, y 3 peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades humanas. Y es muy importante poder entender que las peticiones que están dirigidas a Dios y a su reino, que tienen que ver con su nombre, con su reino y con su voluntad, están primero que nuestras necesidades. Porque solamente aquel que es capaz de poner las necesidades de Dios, las peticiones de Dios en primer lugar, tiene los cielos abiertos de parte de Dios para poder rogar por sus necesidades personales. La gran mayoría de veces que nos acercamos a Dios en oración, lo primero que ponemos son nuestras peticiones personales. Y de último, y que se haga tu voluntad. Por eso el orden en el cual Jesús nos enseña a orar, hay mucho para aprender. Poner en primer lugar a Dios. Como el mismo Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero hoy solamente vamos a ver la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. El comentarista Barclay dice que en la primera parte se nos enseña cómo poner nuestra vida en la presencia de Dios. Y la segunda parte es poder aprender a traer toda la presencia de Dios a nuestras vidas. Es un verdadero orden que debemos entender, de ponernos en primer lugar delante de la presencia de Dios. Por eso comienza con esta invocación. Y Jesús nos enseña a invocar a Dios como Padre.
Vamos a ir palabra por palabra para entenderla. Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. En el Antiguo Testamento hay distintos nombres que Dios recibe. Y uno de ellos es el nombre de Padre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice así: ¿y así le pagan al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre? ¿No es tu Creador el que te hizo, el que te formó? Llaman a Dios como Padre. Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Padre Redentor. Y aún el salmista dice, o se refiere a Dios como Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Ese es Dios en su santa morada. Salmo 68, versículo 5. Así que el pueblo de Dios ya reconocía a Dios como Padre. Uno de los nombres que utilizaba era justamente referirse a Dios como Padre. Pero en esta ocasión Jesús, el mismo Dios hecho carne, el verdadero y único Hijo de Dios, llama también a Dios Padre. Y no solamente que Él lo llama Padre, nos enseña a llamar a Dios Padre. Nos enseña a invocar a Dios como Padre. Nos enseña a invocar al Dios creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que conocemos y de lo que no conocemos. Llamarlo Padre. Más de 170 veces utiliza Jesús esta frase llamándolo a Dios como Padre. Abba, Padre, papá, papito, papito querido. Una relación tan íntima, tan cercana. Jesús nos enseña a llamarlo Padre. Y nos dice que nosotros lo hagamos de esa misma manera. Cuando ustedes oren, llámenlo papito, Abba, Padre. Pablo se ubica también en esta misma línea de pensamiento de Jesús, en esta misma enseñanza de conocer a Dios como Padre y enseñarnos la paternidad de Dios. Romanos 8, versículos 14 al 17 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquellos que podemos ser llamados hijos de Dios, tenemos el derecho de clamar Abba, Padre, de decirle papito. Cuando hemos de invocar a Dios, hemos de saber que Él es nuestro papito, nuestro Padre. Sin duda que Dios es Rey, pero Jesús nos enseña a llamarlo papá, papito. Creo que es esa cercanía, esa intimidad que solamente un hijo con un padre puede tener. No creo que exista esa intimidad entre un súbdito y su rey. Ni el súbdito se atreverá a acercarse al rey, ni el rey conoce cuáles son las necesidades de su súbdito. Pero Jesús nos enseña a llamar a Dios papito, Abba, Padre. Jesús mismo cuenta una historia cuando quiere enseñarnos la paternidad de Dios. Y es esa historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo, que en realidad debería llamarse la historia del padre amado o del padre amoroso.
porque es realmente la historia de un padre que tiene dos hijos. Pero nosotros miramos más lo que hace el hijo. Pero la realidad es que de un padre, así empieza Jesús diciendo que tiene dos hijos. Uno de ellos se quedó en la casa y el otro se fue, malgastó el dinero y regresó. Pero Dios ama, este padre ama a sus dos hijos, al que se quedó y al que se fue. A uno y al otro. A cada uno de ellos los ama por quienes son cada uno de ellos. Y los ama porque su naturaleza es ser un padre amoroso. La Biblia dice, Dios es amor. Por eso debemos invocar el nombre de Dios, llamándole Padre. El Padre es aquel que está cerca, aquel que escucha, aquel que responde. Cuando la historia que Jesús contó a sus discípulos dice que aquel joven, que aquel hijo menor empezó a regresar a su casa, es el Padre el que salió corriendo a su encuentro. Es el Padre el que llega hasta él. Es el Padre el que lo abraza. Es el Padre el que lo levanta. Es el Padre el que dice tráiganle un vestido. Es el Padre que dice tráiganle unos calzados. Es el Padre que dice tráiganle un anillo. Es el Padre el que realiza la obra. El hijo apenas alcanzó a darse cuenta, a reconocer que estaba mal y dice, regreso a casa. Y el padre está ansioso, esperando el regreso de su hijo. Él salió a su encuentro. El Padre, nuestro Dios, es un Padre que está cerca, es un Padre que escucha y es un Padre que responde. Pero también Jesús nos enseña y nos recuerda que es Padre nuestro. No es solo mío, no es algo egoísta, no es algo individualista, es Padre nuestro. Todos somos sus hijos. Si Él es nuestro Padre, todos los demás somos hijos de Dios. Por eso Jesús dice, Padre nuestro. Todos somos hijos de Dios y nos recuerda esta oración, nos recuerda la enseñanza de Jesús, que la oración es una oración comunitaria. Es una oración que la hacemos entre todos. Y es una oración en la cual debemos incluir a todos. Padre nuestro. La individualidad la creó Dios, pero el individualismo es pecado. La individualidad, lo único, lo creó Dios. Dios nos hizo a cada uno de nosotros seres individuales, personas totalmente distintas, diferentes al otro. Somos únicos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esa manera. La individualidad es una obra creadora de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Así que la individualidad es buena, pero el individualismo es pecado. Si yo oro, Dios mío, Padre mío, y me aíslo del resto y no reconozco al resto, es pecado. El individualismo es pecado. Jesús nos enseña a orar en comunidad. Nos enseña a orar unos por otros. Nos enseña a orar especialmente por los otros. E incluirnos en que como Dios es Padre nuestro, ¿recuerdan todas las otras peticiones? Perdónanos el pan nuestro. No nos dejes caer en la tentación. No hay nada de individualismo. Debemos orar a Dios como nuestro Padre. Dios es Padre de todos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos e injustos, pero especialmente es Padre de todos los que invocan verdaderamente su nombre. Es Padre de todos aquellos que respetan y honran el nombre del Señor. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su único Hijo, como su Señor y Salvador. Muchos cristianos hacen esta distinción para poder entender, ¿no?, que toda la creación es criatura de Dios, pero solamente aquel que tiene a Dios como Padre, que puede llamarse Hijo,
de Dios es aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Así que cuando oramos a Dios, hemos de saber que estamos orando a un Dios que es Padre, pero es nuestro. Y no solamente nuestro de los cristianos, también de los no cristianos. Y tanto como nos ama a nosotros, ama también a aquellos que no le honran y no le respetan, porque hace salir el sol sobre justos, sobre injustos, hace llover sobre buenos, sobre malos. Dios ama su creación. Dios es Padre nuestro. Hasta que no entre esto en nuestra cabeza y no entre esto en nuestros corazones, seguiremos siendo nosotros y ellos. Y no podremos reconocer que Dios ama. Porque la primera respuesta a la primera pregunta que deberíamos aprender a responder es: ¿crees que Dios ama a todos? Porque a partir de esa respuesta va a ser el estilo de vida que vas a llevar adelante. Es la teología que vas a tener presente toda tu vida. Es la manera de comprender a Dios y es la manera de que vas a comprender a los demás. Porque si de alguna manera pensamos que Dios no ama a todos, entonces nosotros somos los privilegiados y somos un hermoso y lindo pueblo muy feliz y solo nosotros nos vamos con el Señor y el resto lo lamento. Y viviremos nuestra vida de esa manera. Lo lamento, arréglense ustedes. Pero si podemos pensar y responder estas preguntas, ¿cree que Dios ama a todos? Esa respuesta va a marcar de qué manera vas a vivir tu evangelio, de qué manera vas a vivir tu cristianismo, de qué manera reconoces que Dios es Padre nuestro. Pero al mismo tiempo, Jesús nos recuerda, así como Dios es un Padre que está cercano, un Padre que escucha, un Padre que responde, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Vuelve a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y nos vuelve a poner a nosotros en el lugar de recordar que ese es nuestro Padre, sin ninguna duda, que es nuestro, sin ninguna duda, pero que está en el cielo. Está tan lejos que no le podemos ver, tan lejos que no le podemos alcanzar. Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Él es eterno, nosotros somos finitos. Finitos en el tiempo, en acá no sé. Dios es totalmente distinto, totalmente diferente. Y resalta al decir Jesús que está en los cielos la santidad de Dios, la distancia de Dios que hay de cada uno de nosotros. Dios es un Dios cercano, pero al mismo tiempo un Dios lejano. Eclesiastés 5 dice así: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca, ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. ¿Lo quiere buscar? Anótelo, porque está lindo, ¿no? Es un buen recordatorio de quién es Dios y dónde está Dios. Eclesiastés 5, versículos 1 y 2. Él está en el cielo. Cuando te acercas a Dios, dice: no hables. ¿Y nosotros para qué nos acercamos a Dios? Para hablar con Él. No es que no podemos hablar con Dios, es que hay una prioridad. Cuando te acerques a Dios, no te apures a hablar ni con tu boca ni con tu mente. Algunos dicen: bueno, yo cierro la boca pero mi mente sigue trabajando. Bueno, ni con tu boca ni con tu mente. Cuando llegas a Dios, Él es Dios.
recuerda, Él está en el cielo. Por eso Jesús dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. Que podamos aprender y recordar que Dios es Dios y está en los cielos. Somos nosotros, los seres humanos, muy rápidos en pensar en que si Dios es nuestro Padre, va a pasar por alto todas las cosas. Que si Dios está cerca y nos ama, nos va a perdonar todo. Somos muy rápidos en pensar en que si tenemos una conexión, una relación sanguínea con alguno que esté en una posición de gobierno, ya estamos todos salvados. Vamos a encontrar una posición. ¿Por qué? Y aunque esté mal, los va a pasar por alto. Pero Jesús nos recuerda, Dios no pasa nada por alto. Dios es Padre nuestro, pero Él está en los cielos. Y desde allá se ven muy bien las cosas. Cuando subíamos a esa montaña, que no era muy alta, se podía ver bien toda la ciudad. Se podía ver muy bien todos los movimientos. Cuando uno está metido, inmerso en medio de sus propios problemas, lo único que ve son sus propios problemas. Y cuando hacemos eso, somos egoístas. Pero cuando tenemos la capacidad de alejarnos un poquito, será quizás por eso que Jesús constantemente se alejaba de la gente, se alejaba de las ciudades. ¿Y se iba a dónde? Al monte, a orar, a solas. Pero podía ver también allí toda la ciudad. Muchas veces desde allí vio a su propia ciudad, Jerusalén, diciendo Jerusalén, Jerusalén. Dios es Padre nuestro, pero Él está en los cielos. Hay una historia que nos recuerda a aquel joven que tiene un problema de tránsito, no tiene que ver nadie con uno que está por acá atrás nuestro, ¿no? Una historia. Tiene un problema de tránsito por alta velocidad. Le ponen allí un ticket y tiene que ir delante de ¿quién? Del juez. Pero cuando llega delante del juez, ¿quién era el juez? Su papá. Así que, ¿qué es lo primero que el joven va a pensar? Ya está. Ya está hecho. Si me hubiese tocado otro juez, bueno, habrá que pagar y habrá que ver qué hacer. Pero es mi papá, me va a decir que no. Y la historia dice que el padre le dice, culpable, ¡pum! Baja el martillo, debe pagar. El hijo con los ojos así abiertos, diciendo, ¿qué clase de padre sos, desamorado? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Soy tu hijo. Y el padre baja allí del estrado, va hasta el lugar, se saca la túnica de juez, saca la billetera, le da el dinero y le dice, pagá la deuda. Y yo diría que le digo, ¡pah! La verdad, porque así es un padre. Nosotros somos rápidos en pensar, Dios es Padre, Padre mío. Y si soy muy cristiano, Padre nuestro, pero Él es nuestro, acá nos va a arreglar todas las cosas. Dios no pasa nada por alto, Dios está en los cielos. El mismo Jesús nos enseña que ni siquiera Él vivió una vida sin problema. Al contrario, fue una vida en la cual terminó por su manera de vivir y por lo que decía en la cruz. Terminó crucificado. Y el mismo Jesús nos enseña a Dios como cercano y como lejano. Porque el mismo Jesús cuando estaba allí en la cruz dice, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí Jesús se vio que el Padre está lejos y Él está clavado en una cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero en aquella misma cruz, el mismo Jesús ora al Padre y nos enseña a nosotros la cercanía que hay con Dios. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Tienes la capacidad de poner tu espíritu, tu vida en las manos de Dios? En las manos de este Padre nuestro que está en los cielos. Eso es lo que Jesús nos enseña. Que podamos orar a nuestro Padre, lejano y cercano, como Jesús nos enseñó a orar. Y poder pedirle a Él todas nuestras necesidades. Pero antes de pedirle, que eso lo hablaremos en los próximos domingos, podamos reconocer y recordar lo importante de esta invocación. Padre nuestro, que estás en los cielos. Yo quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro delante de este Padre cercano y lejano. De este Padre que te ama de una manera que no podemos alcanzar a comprender, pero al mismo tiempo de un Padre que no ha de pasar por alto ninguna situación. Pero es su Hijo, Jesucristo, el que nos enseña a llamarlo Papito. Abba, Padre. Y tener presente, tú estás en los cielos, yo estoy en la tierra. Tú no eres como nosotros. Tú eres Dios, único y verdadero. Hacia ti vamos, pero aún no hemos llegado. Tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros, pero aún no la has terminado. Todavía nos falta mucho para llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Nos falta mucho para llegar a la santidad de Dios. Pero gracias por poder llamarte Padre